El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 21. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesucristo nos concede su palabra de que Él amó al mundo porque envió a su único Hijo, Jesucristo, aquí al mundo para nuestra salvación, no para nuestra condenación. Porque Jesucristo tiene amor infinito para cada uno de nosotros, sus hijos, porque nosotros somos sus criaturas, imagen y semejanza de su creación, de Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo mismo dice: quien cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve del mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado. ¿Cuántos de nosotros estamos condenándonos en el pecado, cuando ya no debemos estar condenados, porque Jesucristo nos ha perdonado todo pecado oculto que escondemos aquí en nuestro corazón, es visto ante los ojos de Dios Padre Todopoderoso. Por eso envió a su único Hijo para traer la salvación. Y Jesucristo es santo, y a la medida que nosotros, cada uno de nosotros, nos reconciliamos y pedimos perdón a Jesucristo por nuestro pecado, nos avergonzaremos de haber ofendido y ser muchas veces indigno del perdón de Jesucristo. Pero Jesucristo, por amor propio, ha entregado ese perdón para darnos esa salvación santa, porque Él nos santifica, porque Él es santo, a la medida que nosotros pidamos perdón por tanta maldad, por tanto odio, rencor, por tanta mentira, matanza, por tanta injusticia, desigualdad, por tanto mal que hay en nuestro corazón. Es porque servimos al mismo maligno. A Jesucristo, cuando vino al mundo, el mundo lo rechazó. Por eso fue crucificado, porque odiaba ver la luz, ver la verdad de Jesucristo. Porque Jesucristo trajo la luz para este mundo lleno de tinieblas. La tinieblas es el demonio, la oscuridad, que no nos permite abrazar la paz de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, que es gratuita, que nos ha concedido Dios Padre Todopoderoso por medio de su único Hijo Jesucristo, que Él ya nos ha dado su perdón. No podemos confundir que un perdón que nos da hoy
pues mañana tenemos que volver. De nuevo cometer eso ya no es así. Tenemos que rotundamente rechazar ese mal que nos arrastraba, que nos impedía esa gracia de permanecer, ser constantes con Jesucristo. Porque si te haces servidor del mal, estarás en tinieblas, en oscuridad. Por eso a Jesucristo le gusta buscar a un pecador. Le gusta llevar su mensaje a la gente que aún no conoce su palabra, porque hay mucha gente que conoce su palabra y se engrandece. Cuando Jesucristo no enseñó eso, se hizo humilde entre los humildes. Y hay que entender a un pecador cuando está en pecado. Hay que orar por un pecador arrepentido, porque el maligno, la oscuridad o las tinieblas acechará, porque no quiere que una alma sea salve, sino quiere su perdición, porque Jesucristo ya nos dio su perdón. Todo pecado es perdonado por Jesucristo Santo, por medio de los sacerdotes consagrados. En la confesión nosotros podemos recibir esa gracia, que somos perdonados en nombre de Jesucristo. Muchas veces decimos, yo ya soy perdonada, ya le pedí a Dios, ya me perdonó. ¿Por qué no me puedo confesar en un hombre pecador igual que yo? Lo dicen por los sacerdotes muchas veces, pero nosotros no estamos en condición de señalar, juzgar a un consagrado de Jesucristo. Tenemos que orar. Si vemos a un sacerdote que ha cometido ese error o pecado, tenemos que pedir por su alma, porque nosotros al señalar, juzgar, lo condenamos y nos condenamos nosotros mismos. Pues nosotros no somos una secta para decir muchas veces que hay que confesarnos nosotros mismos que el Señor ya nos perdonó. No, tenemos que ir a un sacerdote consagrado y espiritual, que Él nos dará su gracia de Jesucristo, porque ellos han sido consagrados. Ellos han sido, como dice, ungidos de Jesucristo. Ellos están en el celibato. Ellos no pueden tener familia. Se han consagrado para Jesucristo, estar siempre castos hasta el día de su muerte, desde el día que se han consagrado. Pues nosotros no somos nada, ni nadie, para señalar y juzgar, porque si no nos convertiríamos en el mismo Dios. Tengamos mucho cuidado. Nosotros tenemos que pedir mucho perdón a Jesucristo por nuestros pecados. Si vemos a alguien que está haciendo mal, corregirle, llamarle la atención, decirle que eso está mal, es pecado. Si ves a alguien que está en adulterio, dile, para que no continúe en adulterio. Si ves a alguien que está también fornicando, dile que eso es pecado. Si a alguien ves que hace daño al prójimo, dile que eso está mal, porque es pecado. Si ves a alguien calumniar o difamar o hacer mentiras contra el prójimo, dile que eso es pecado. Porque si no lo dices, se condena a él. Y tú también, o yo misma me condeno. Tenemos que siempre decir lo que es pecado. Así nos vean que somos, como se dicen, que somos intrometidos. Pero no, Jesucristo nunca fue un intrometido. Dijo la verdad, su verdad. Y Él quiere nuestra salvación. Porque el pecado ha sido perdonado por Jesucristo. Pero el que ha sido condenado es el demonio, la oscuridad, las tinieblas, que es el mismo demonio, que nos engaña, nos seduce y nos lleva a las bajezas de la pobredumbre de nuestro corazón. Y Jesucristo no es pobredumbre, es abundancia de amor, de alegría, de gozo, de dicha, de luz, porque llevamos su luz. Jesucristo no es ajeno a todo nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Él está sufriendo con nosotros al ser señalados, al ser perseguidos.
porque Él sufre por ese pecado que cargas, porque Él ya lo perdonó todo, está en ti, en mí, en reconciliarnos con Jesucristo, porque Jesucristo ha traído su palabra para nosotros permanecer en la luz. Jesucristo mismo lo dice. Para quien cree en Él, si Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo, gracias a Él, gracias a Jesucristo, vamos a ser salvos. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Si nosotros no creemos en Jesucristo, ya nos condenamos. Pero Jesucristo nos espera en todo momento, en todos los tiempos, para pedir perdón de tanta maldad que hemos cometido. Porque nada impuro va al cielo. Jesucristo ha traído la salvación, porque Dios Padre nos ha prometido su reino celestial y Él reina entre nosotros aquí en la tierra, en nuestros corazones que hemos convertido en luz, que hemos vuelto a nacer en la luz de su amor. En esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y el hombre prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz. El que hace maldad odia las cosas buenas. Odia la luz que Jesucristo ha traído, porque eres la verdad. Nada oculto hay ante los ojos de Jesucristo. Todo se llega a saber. Por eso la confesión es una gracia que Jesucristo nos ha dado, su reconciliación, para estar con Él en paz y con nosotros mismos. Porque el día que partimos de este mundo, lo que va a brillar es nuestros buenos actos. Y también los malos actos, si hemos hecho, seremos juzgados, vivos y muertos. La condenación es para el demonio, no para nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Por eso no perdamos esa gracia, que el maligno no nos arrebate, porque Jesucristo ha traído la salvación para nosotros. Pero el que hace la verdad va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos se ve? ¿Cuántas obras malas y han sido descubiertas? Para Jesucristo no hay nada oculto, porque el sufrimiento de su pueblo no es ajeno. Saldrá a la luz la verdad de Jesucristo. Quien cree en Él se salvará. El que no cree se condenará. Porque Jesucristo es la verdad, es la luz. Quien lo busca a Él, pues será luz. Porque Jesucristo es la luz del mundo. Amén.